En Hammond, Indiana, las misteriosas desapariciones de adolescentes comenzaron a inquietar a la comunidad. Pero nadie sospechaba que David Edward Maust había construido un macabro cementerio bajo su propia casa. Este hombre, con un pasado violento, secuestraba a sus víctimas y las enterraba bajo capas de concreto en su sótano, ocultando su reino de horror durante años. Maust dejó una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos, operando con una frialdad que desafía toda lógica humana, que lo llevó a convertirse en un monstruo que torturaba y asesinaba a adolescentes. En Sombras de lo Insólito te contaremos todos los detalles de esta aterradora historia, así que comencemos. Capítulo 1. Los primeros signos del mal. David Edward Maust tuvo una infancia marcada por la violencia y el abandono, factores que moldearon su mente hacia un camino oscuro desde una temprana edad. Su madre, incapaz de manejar su comportamiento problemático, lo declaró mentalmente enfermo cuando solo tenía 9 años, lo que lo llevó a ser internado en una institución psiquiátrica. Sin embargo, los médicos no encontraron evidencia de una enfermedad mental grave. En cambio, lo que descubrieron fue una madre incapaz de lidiar con un hijo que había sido rechazado por su padre y que ya mostraba comportamientos violentos. A pesar de los esfuerzos de los doctores por devolver a Maust a su hogar, su madre se negó a aceptarlo, dejando al niño en un entorno caótico donde compartía espacios con personas con trastornos graves y criminales violentos. Estos primeros años de su vida sembraron las semillas de la ira y el resentimiento que lo acompañarían durante el resto de su existencia. A los 15 años, Maust intentó estrangular a 2 compañeros de la institución en incidentes separados, mostrando los primeros signos de una violencia incontrolable. Sin embargo, estos episodios pasaron desapercibidos para las autoridades, quienes lo consideraron un joven problemático, pero no una amenaza seria. Este error sería fatal, pues en lugar de recibir la ayuda psicológica que necesitaba, Maust fue dejado a su suerte, forjando en silencio el monstruo que eventualmente se convertiría en un asesino en serie. Su capacidad para ocultar su verdadera naturaleza fue perfeccionada en estos primeros años, y el mundo aún no sabía el peligro que representaba. Capítulo 2. La primera muerte. El primer asesinato conocido de David Edward Maust tuvo lugar durante su servicio militar en Frankfurt, Alemania. A pesar de su historial de violencia, Maust fue aceptado en el ejército y enviado a una base militar, donde se suponía que serviría como cocinero. Fue allí donde conoció a Jimmy McClister, un joven de 13 años, con quien formó una relación de aparente amistad. Sin embargo, bajo esa fachada de compañerismo, se escondía una mente enferma, lista para desatar una violencia inimaginable. Una noche, en un arranque de ira y confusión, Maust llevó a Jimmy a una zona aislada y lo golpeó hasta matarlo. No fue un crimen premeditado, sino un estallido de la furia reprimida que había estado acumulándose en su mente durante años. Después de asesinar al joven, enterró su cuerpo en un cráter de la Segunda Guerra Mundial, cubriendo las huellas de su monstruoso acto. Lo más sorprendente de este crimen fue la forma en que Maust logró engañar al sistema judicial. A pesar de haber sido arrestado por el asesinato de Jimmy, Maust convenció a las autoridades de que la muerte del joven había sido un accidente. Alegó que Jimmy había sufrido un accidente con una motocicleta y que, asustado, Maust había ocultado el cuerpo. Las autoridades le creyeron y el asesino fue sentenciado a solo 3 años en prisión. Este primer crimen fue el inicio de una escalofriante carrera criminal, donde Maust descubriría que no podía controlar sus impulsos asesinos. Capítulo 3. El cementerio secreto.
Tras su liberación en 1999, David Maust se instaló en Hammond, Indiana, un tranquilo vecindario donde nadie sospechaba que un asesino en serie vivía entre ellos. Fue en este lugar donde Maust creó su cementerio personal bajo su propia casa. Utilizando su experiencia en construcción, Maust cubría los cuerpos de sus víctimas con capas de concreto, asegurándose de que sus horrendos crímenes permanecieran ocultos a los ojos de todos. Su modus operandi era meticuloso y calculador. Maust se ganaba la confianza de jóvenes vulnerables, a menudo adolescentes de entre 13 y 16 años, a quienes ofrecía trabajo o un lugar donde quedarse. Una vez que lograba llevarlos a su casa, los asesinaba sin piedad y los enterraba en su sótano, creando un macabro cementerio debajo de su hogar. Entre sus víctimas se encontraban Michael Dennis, de 13 años, y James Ranney, de 16, quienes desaparecieron en el verano de 2003. A pesar de que las desapariciones de estos jóvenes no recibieron la atención adecuada en su momento, la búsqueda de los cuerpos finalmente llevó a las autoridades a investigar a fondo la casa de Maust. Maust había logrado engañar a todos durante años, operando en la oscuridad, mientras construía su macabro santuario de muerte. Una realidad que nadie podía haber imaginado. Capítulo 4. La mente del asesino. Lo que diferenciaba a David Maust de otros asesinos en serie era su compleja relación con la culpa y el remordimiento. Aunque era capaz de cometer actos indescriptibles de violencia, en sus escritos y diarios mostraba una profunda lucha interna. Sabía que no podía controlar sus impulsos asesinos, pero también los odiaba. Maust escribía con detalle sobre su deseo de matar y su odio hacia sí mismo por no poder detenerse. Esta contradicción lo convertía en un enigma aterrador. En su diario, Maust confesaba que, aunque sentía remordimiento por sus crímenes, también sabía que volvería a matar si se le daba la oportunidad. Escribió extensamente sobre sus pensamientos antes y después de cada asesinato, describiendo cómo el acto de matar lo llenaba de una mezcla de alivio y repulsión. A diferencia de otros asesinos en serie que disfrutan del poder y el control que sienten al quitarle la vida a alguien, Maust parecía ser consciente de la monstruosidad de sus acciones, lo que lo sumía en una espiral de autodesprecio. Sin embargo, este remordimiento no fue suficiente para frenar su sed de muerte. Cada vez que asesinaba a un adolescente, luchaba con su conciencia, pero al final siempre cedía ante sus deseos más oscuros. Capítulo 5. La caída de Maust. En 2003, las desapariciones de Michael Dennis y James Ranney levantaron finalmente las sospechas de las autoridades. Aunque inicialmente se creyó que los adolescentes podrían haber huido, la persistencia de los familiares llevó a una investigación más profunda. Cuando los investigadores comenzaron a seguir el rastro de David Maust, descubrieron que tenía un oscuro historial de crímenes violentos. La evidencia circunstancial los llevó a centrar su atención en su casa. Con la ayuda de perros entrenados, los investigadores localizaron un área en el sótano de Maust que parecía sospechosa. Bajo capas de concreto, encontraron los cuerpos de 3 adolescentes, envueltos en plásticos y cuidadosamente ocultos. El descubrimiento fue impactante. David Maust había estado operando un cementerio clandestino bajo su propio techo. Maust fue arrestado y juzgado por los asesinatos. Durante el juicio mostró un aparente remordimiento, pero también confesó que no podía controlar sus impulsos. Esta lucha interna lo llevó a buscar maneras de evitar ser liberado de prisión,
ya que sabía que, si volvía a salir a la calle, mataría de nuevo. El tormento psicológico que experimentaba era tan profundo que incluso después de su arresto, Maust pidió que no lo dejaran libre. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas por sus crímenes. Sin embargo, su vida terminaría antes de cumplir su condena. En 2006, fue encontrado muerto en su celda. En una carta que dejó, Maust confesaba otros crímenes y pedía perdón a las familias de sus víctimas. Expresaba su deseo de haber sido condenado a muerte, ya que creía que merecía el castigo más severo por las atrocidades que había cometido. El terror que sembró se apagó con su muerte, pero las cicatrices de su macabra historia permanecen. David Edward Maust será recordado como un asesino en serie cuyas acciones desafiaron la comprensión humana. Su cementerio personal y los crímenes que cometió revelan una mente perturbada que luchaba constantemente contra sí misma, pero que al final siempre cedía a la violencia. Aunque su historia llegó a su fin con su muerte, los ecos de su maldad persisten. Este caso nos recuerda la importancia de prestar atención a los primeros signos del mal antes de que sea demasiado tarde. Si te gustó este relato, no olvides darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Te dejo a continuación un video recomendado. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un nuevo relato de Sombras de lo Insólito.